tenemos comunicación en este momento, y lo agradezco muchísimo, con Francisco Ciscomani. Él es consejero ciudadano del INAI, comisionado del INAI, expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, especialista en políticas públicas y reformas regulatorias de transparencia, privacidad, anticorrupción, rendición de cuentas, educación y economía. Es el título que ha desempeñado. Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación para una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y muchas gracias por la invitación a ti y a tu audiencia. Muy contento de participar en este programa. Muchas gracias, Francisco. Tengo entendido que tú formas parte del grupo de comisionados que se amparó ante la justicia, claro, para presionar al Senado de manera que se nombre a los comisionados que hacen falta para tener el quórum necesario y no volver inoperante al INAI. Tengo entendido. Sí, para precisar nomás, Pepe, a ti y a tu audiencia, nosotros somos consejeros ciudadanos honoríficos que no cobramos, no somos servidores públicos. Y en realidad participamos como otros consejos consultivos de órganos autónomos, coadyuvando a impulsar la política de transparencia, de protección de datos y haciendo recomendaciones y dándole opiniones al INAI como tal, ¿no? Somos, digamos, un órgano completamente ciudadanos y fuimos electos por el Senado, quiero yo recalcar, bajo un procedimiento muy similar al de los comisionados, solamente que nosotros somos honoríficos, ¿no? Correcto. Segundo, por eso, entonces yo dije mal. Tú eres consejero ciudadano del INAI, no eres comisionado, eres consejero ciudadano del INAI. Así es. Correcto. Consejero ciudadano. Qué bueno que lo aclaramos. Adelante. Ahora, estuve escuchando la introducción y voy a abordar tres cosas que ya tú has explicado muy bien. La primera es la cuestión del impasse, ¿no? El impasse que en principio pues estamos metidos actualmente. La segunda va a ser si los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos, básicamente acceso a la información, protección de datos, deben quedar a cargo de una mayoría, es decir, si una mayoría puede negarnos esos derechos, o si realmente la Constitución es la que nos tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y la tercera es esta parte donde nosotros estamos involucrados en un esquema de presión jurídica y política al Senado, ¿no? Primero, el impasse. Nosotros como consejeros ciudadanos observamos desde agosto del año pasado que había una falta de acuerdos en el Senado, aun cuando había liderazgos y pláticas de las comisionadas y los comisionados para sacar adelante estos nombramientos que estaban listos. Había un dictamen de dos comisiones, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, que le propusieron ya a la Junta de Coordinación Política desde abril del año pasado 13 nombres de personas idóneas, y había dormido el sueño de los justos. Acordamos pues en el Consejo Consultivo recomendar a INAI presentar una controversia constitucional en el tiempo oportuno, pidiéndole que no se esperara más allá de diciembre. Le entregamos esta recomendación en diciembre y no la promovió realmente a finales de marzo. Fue una lástima, porque creo que si se hubiera adelantado tendríamos otro resultado actualmente. Hay que recordar que tanto la Comisión Federal de Competencia como el Instituto Federal de Telecomunicaciones han ejercido estas acciones para completar a los comisionados. La segunda es que nosotros como consejeros, de forma valiente y comprometida, decidimos iniciar una acción, un amparo, algo inédito, algo que no se había visto, y logramos que el Poder Judicial nos reconociera el interés legítimo de defender la política de transparencia, y al INAI nos dio la razón una jueza muy valiente, la jueza 17ª en materia administrativa, digamos que está a nivel federal, y le dio una orden al Senado de nombrar con base en ese dictamen que citamos a los comisionados, las dos vacantes que ya tenían prácticamente un año para ese momento, ¿no? ¿Y qué pasa si el Senado no cumple esa orden judicial? El Senado nombró a dos comisionados que objetó el presidente. Automáticamente nuestro amparo siguió firme y la jueza volvió a requerir al Senado, y seguramente lo va a volver a requerir y va a multar a los miembros de la Junta de Coordinación Política, y después habrá otras sanciones por desacato.
Aquí nuestra lucha jurídica y política es con el Senado. El Senado es un poder que balancea con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. En este caso el Poder Judicial está presionando al Senado con nosotros como ciudadanos detrás y el propio INAI y muchas organizaciones de la sociedad civil para que tome esa determinación. El impasse lo anticipamos nosotros y nos movimos en ese sentido como sociedad civil. Creo que esta parte es importante recalcarla porque los ciudadanos debemos ocupar esos espacios que nos da la sociedad para representarlos y para poder organizar este tipo de acciones a fin de que el Senado en este caso cumpla con México, cumpla con la Constitución y finalmente termine con este proceso. Correcto. Y designe a los comisionados. Queda muy claro, Francisco Siscomani. Sin embargo, ya escuchaste lo revelado por la agencia informativa Latinus, a los medios de información también comentado ampliamente el día de hoy. El tema de cómo se opina desde el Poder Ejecutivo respecto al INAI. El presidente lo dijo en la mañana otra vez, el INAI no sirve para nada, es un organismo inútil. Y bajo ese criterio es que se está promoviendo entre los senadores de mayoría morenista, pues que no se nombre a los comisionados y que se deje justamente al INAI en la inacción, en la parálisis. Ahora sí que vamos, flaco y sin ilusiones. En este sentido, quiero insistirte en el segundo punto que comenté al principio. No podemos dejar derechos fundamentales en manos de mayorías. Por eso están consagrados en la Constitución. Si no, imaginemos mañana a una mayoría legislativa se le ocurre no respetar los derechos que han sido ganados por la sociedad, por la comunidad LGTB, por ejemplo, o los derechos indígenas. No podemos permitir esto. Por eso el Poder Judicial aquí es el balance perfecto que va a garantizar esos derechos. No nomás la Suprema Corte con la controversia constitucional que promovió el INAI, sino los jueces de distrito y tribunales colegiados que están interviniendo en este proceso que tenemos instaurado contra el Senado para obligarlos. Estoy de acuerdo que la mayoría puede pensar así y puede seguir alguna línea. Sin embargo, el Poder Judicial puede determinar otra cosa. Ya tenemos algún precedente donde estos dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, han debido nombrar comisionados en el caso de la Comisión Federal de Competencia y otros, ¿no? Que no nos extrañe, es parte de hacer prevalecer valores democráticos y libertades en un país como este. Pues es un eje fundamental para la democracia, el derecho de la sociedad a la información, que queda transparente y salvaguardada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, justamente, y la inoperancia del INAI pues favorece el oscurantismo, la opacidad, que finalmente es lo que conviene más en un momento dado a las autoridades gubernamentales. No la transparencia y la claridad, porque de ahí han salido muchos casos en donde nos hemos enterado de corruptelas dentro del esquema del gobierno y del Poder Ejecutivo en diferentes organismos distintos y con personajes distintos. Al gobierno le conviene que haya opacidad. La razón, 20 años de transparencia nos demuestran que se pueden destapar grandes redes de corrupción, acciones que han sido mal focalizadas, afectaciones de derechos humanos, el maltrato de migrantes, obras públicas inconclusas que no sirvieron, desvío de recursos hacia partidos políticos desde las organizaciones o instituciones gubernamentales. 20 años de transparencia que nos dan a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los jóvenes incluso para saber a qué escuela ir, si está mejor calificada, a qué horas pasa la basura por la casa de uno. Esas son cosas que se hicieron públicas en estos 20 años. Son cosas importantes que vivimos día a día, ya nos acostumbramos a ellas. Y ahora resulta que nuestro derecho está sujeto a unas mayorías. Imaginemos lo que puede suceder. Coincido contigo que esta reforma de transparencia que llegó para quedarse hace 20 años y que se ha ido consolidando, ha cambiado la vida de todos los ciudadanos. Y también creo que llegó para quedarse. Posiblemente entremos en este impasse mientras con el Poder Judicial se decide qué va a suceder. Pero estoy seguro que al final se impondrá la razón y quienes estamos del lado correcto de la historia veremos que la transparencia prevalecerá en el tiempo.
Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo y el haber participado en esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula. A tus órdenes, Pepe, siempre quiero estar con ustedes. Si necesitan algo, hablen con toda libertad. Te buscaremos, por supuesto que sí. Hasta pronto.